Educación a través del tiempo, una mirada crítica a las dinámicas actuales. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión nos adentraremos en un viaje fascinante a través del tiempo para explorar la evolución de la educación y comprender cómo las dinámicas históricas interpelan las prácticas educativas actuales. A través de la metodología de aprendizaje basada en tareas, construiremos un espacio de reflexión crítica donde analizaremos cómo la historia, la pedagogía crítica y los desafíos contemporáneos se entrelazan para invitarnos a repensar el presente y el futuro de la educación. Los invitamos a tomar un momento para pensar en sus propias experiencias educativas. ¿Qué aspectos de la historia de la educación consideran que siguen vigentes hoy en día? ¿Cómo podemos utilizar el pasado como una herramienta para construir un futuro educativo más justo e igualitario? Primera sección: el legado de la historia explorando las raíces de la educación latinoamericana. Al mirar hacia atrás encontramos que la educación en América Latina ha experimentado transformaciones profundas desde el siglo XVI. Las fuentes evidencian la importancia de este recorrido histórico. El texto Pedagogías Críticas Latinoamérica, una aproximación teórico-conceptual, nos invita a reflexionar sobre la evolución del pensamiento pedagógico en la región. En el siglo XX, por ejemplo, surge un cuestionamiento crucial sobre la validez de las tradiciones pedagógicas modernas importadas de Europa y se empiezan a gestar una búsqueda por una educación que responde a la identidad, la necesidad y realidad del contexto latinoamericano. Este periodo, marcado por profundas transformaciones sociales y políticas, impulsó la necesidad de repensar el rol de la educación en la construcción de un futuro más justo. Imaginen por un momento el impacto de la Revolución Mexicana en el sistema educativo, la necesidad de alfabetizar a la población, de formar ciudadanos críticos y participativos. Si nos remontamos a la época colonial, encontramos que la educación se centraba en la divulgación de ciencias y las letras, buscando conocimientos útiles y la integración, aunque limitada, de nuevos grupos sociales a la estructura social existente. Este modelo educativo, como se describe en el texto Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, se ve influenciado por la presencia de comunidades religiosas que impartían en áreas donde el alcance del Estado era limitado. En este periodo, la Iglesia Católica juega un papel fundamental en la configuración del sistema educativo. ¿Cómo cree que esta influencia religiosa ha impactado en la educación latinoamericana a lo largo de la historia? ¿Es posible identificar vestigios de esta influencia en los sistemas educativos actuales? Es crucial comprender este contexto histórico para analizar los sistemas educativos actuales. Las tradiciones pedagógicas anglosajona, germánica y francófona nos ofrecen marcos de referencia para comprender la evolución del pensamiento educativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas tradiciones no funcionan de manera aislada. Como se menciona en el documento El gobierno pedagógico del arte de educar a las tradiciones pedagógicas, existen intercambios significativos entre ellas que enriquecen y complejizan el panorama educativo global. Cada una de estas tradiciones aporta elementos valiosos al debate educativo. La tradición anglosajona, por ejemplo, con su énfasis en el pragmatismo y la experiencia, ha influenciado la incorporación de metodologías activas en el aula. La tradición germánica, por su parte, con su enfoque en la formación integral del ser humano, nos invita a pensar en una educación que trascienda la mera transmisión de conocimientos. ¿Qué elementos de estas tradiciones pedagógicas consideran que están presentes en la educación latinoamericana actual? Segunda sección: Pedagogía crítica, un enfoque transformador desafiando las estructuras de poder desde el aula.
No podemos hablar de una educación sin adentrarnos en la pedagogía crítica. Este enfoque transformador, impulsado por autores como Paulo Freire, invita a analizar las relaciones de poder y dominación que se tejen en la educación. La pedagogía crítica desafía las prácticas tradicionales y nos invita a construir una educación más justa e igualitaria. Imaginemos un aula donde el diálogo y el pensamiento crítico son protagonistas. Un espacio donde los estudiantes, en lugar de ser solo receptores de información, se convierten en un agente activo de su propio aprendizaje. En la pedagogía crítica, como propuesta innovadora para el aprendizaje, significa en la educación básica, se menciona la necesidad de incluir en la discusión sobre la sociedad del conocimiento, los procesos de exclusión social generados por el cambio social. La pedagogía crítica en este sentido se presenta como una herramienta para visibilizar y desafiar estas formas de exclusión dentro y fuera del aula. Pensemos, por ejemplo, en el acceso a la tecnología en un mundo cada vez más digitalizado. La brecha digital se convierte en un factor de exclusión social. La pedagogía crítica nos invita a cuestionar las causas de esta brecha y a buscar soluciones. El texto Pedagogía crítica en tiempos oscuros nos recuerda que la pedagogía no se limita a un conjunto de estrategias para enseñar temas predefinidos. Es necesario ir más allá de esta visión instrumental y comprender que la pedagogía crítica busca iluminar las relaciones entre conocimiento, autoridad y poder. En otras palabras, la pedagogía crítica nos invita a cuestionar quién produce el conocimiento y con qué fin y a quién beneficia. Nos invita a analizar cómo el currículo puede perpetuar desigualdades sociales o, por el contrario, convertirse en una herramienta de transformación social. En este sentido, es fundamental analizar el rol de la tecnología en la educación desde una perspectiva crítica, comprendiendo cómo ésta puede perpetuar o desafiar las desigualdades existentes. ¿De qué manera podemos utilizar la tecnología en el aula para promover el pensamiento crítico y la transformación social? ¿Qué riesgos debemos tener en cuenta al integrar la tecnología en la educación? Interpelando las dinámicas actuales. Educación pública, un derecho y un desafío en la era del neoliberalismo. Ahora bien, ¿cómo se conectan estos desarrollos históricos con desafíos que enfrenta la educación? Vivimos en un mundo marcado por la influencia del neoliberalismo, una ideología que impacta directamente en la educación actual. Como se menciona en la pedagogía crítica como propuesta innovadora para el aprendizaje significativo en la educación básica, existe una tendencia a reducir la educación a la preparación para el mercado laboral, dejando de lado otras dimensiones fundamentales del desarrollo humano. Esta visión utilitarista de la educación, impulsada por el neoliberalismo, reduce el individuo a un mero engranaje del sistema económico. Se busca formar trabajadores eficientes, capaces de competir en un mercado globalizado. Esta realidad se ve reflejado en el texto Breve análisis histórico, descriptivo de la educación en Colombia, donde se menciona la proliferación de organismos internacionales que influyen en los modelos educativos a nivel global. La estandarización impulsada por la lógica del mercado busca crear un sistema educativo homogéneo, ignorando a las particularidades culturales y a las necesidades de cada contexto. Se implementan pruebas estandarizadas que miden el conocimiento de forma superficial, sin tener en cuenta la diversidad de inteligencias y estilo de aprendizaje. ¿Qué consecuencias puede tener esta estandarización en la educación? ¿Cómo podemos garantizar la diversidad cultural en un mundo cada vez más globalizado? Por otro lado, el debilitamiento de la educación pública es una de las consecuencias más graves del neoliberalismo. Se promueven modelos educativos privatizadores que profundizan las desigualdades sociales, dejando a los
sectores más vulnerables sin acceso a una educación de calidad. Es fundamental recordar que la educación es un derecho humano fundamental, no un privilegio. Invertir en educación pública es invertir en el futuro de un país. Una educación pública de calidad, accesible a todos, es fundamental para construir sociedad más justa y democrática y equitativa. El educador en este contexto asume un rol fundamental como intelectual público y agente de cambio social, promoviendo el pensamiento crítico y la acción transformadora. Los docentes, desde su lugar en el aula, tienen responsabilidad de formar ciudadanos críticos, conscientes de su realidad social y capaces de transformarla. ¿Qué otras características creen que deben tener un educador en el siglo XXI? Conclusiones. Hacia un futuro educativo más justo e igualitario. En este recorrido hemos explorado la historia de la educación, la importancia de la pedagogía crítica y los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Es necesario recordar que el análisis del pasado nos brinda herramientas para comprender el presente y construir un futuro más justo. La pedagogía crítica, con su énfasis en la justicia social, el diálogo y la transformación, se presenta como un enfoque necesario para hacer frente a los desafíos de la educación del siglo XXI. Es fundamental seguir cuestionando las estructuras de poder que perpetúan las desigualdades en la educación. Debemos defender la educación pública como un bien social, garantizar el acceso equitativo a la tecnología y a formar educadores comprometidos con la transformación social. Recordemos que la reflexión crítica, el diálogo con las herramientas esenciales para construir una educación más justa e igualitaria. Los invitamos a investigar más sobre este tema y aplicar estos conocimientos en sus propias prácticas educativas.